Señores y señoritas, bienvenidos al podcast número 20. No lo sabemos cierto con certeza, pero pensamos que es el número 20. Agradecemos mucho a Neus por venir a nuestro podcast. Fue un podcast de los más interesantes. Luciano no apareció y murió en el intento. Hoy queremos pediros, por favor, seriedad y respeto, tanto en los comentarios y en todo lo que digáis, porque los temas que hoy vamos a tocar son serios y delicados. Y con esta introducción les pregunto, ¿quién quiere empezar hoy? Bueno, a mí me llama mucho la atención Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Me llama mucho la atención el caso de Piqueras. Esto es porque el tuyo lo llevas regular y quieres que empiece yo, ¿no? No, puedo empezar yo si queréis, así ya me lo quito de encima. Venga, va. Que posiblemente... No sé si el más suave. ¿Cómo de hardcore es el tuyo? El mío es hardcore, más o menos. El tuyo ni de coña. A ver, Es el más suave. El mío es el más suave, eso creo. aquí hay que decir que yo creo que la parte buena de este podcast es que como ninguno sabemos realmente del todo del caso de los demás, por lo menos va a ser un podcast donde nos escuchemos entre nosotros. Y está muy bien. Sí, O sea, es un puntazo. Sí, porque el único que se puede intuir algo es el de Luciano, por supuesto, y porque Moritz sabe de qué va el tema del mío. Pero es verdad que saber como tal a lo mejor no... sí, pero ninguno de los cuatro sabemos detalles de los otros tres. No. Bueno, el de él lo conocemos bastante bien. No voy a decir por qué, pero lo conocemos bastante bien. O sea que me sé todos los detalles. Sí, me sabemos. sé mejor el de él que el mío. Sí, sí, sí. Porque hay que interpretarlo. Y yo el suyo lo conozco muy bien también, porque... bueno, Porque fue él. Pues no. sí, básicamente. Pues nada, pues tampoco va a ser tan misterioso. Venga, pues empiezas tú. Hoy Bueno, os presentamos podcast de crímenes. Crímenes reales. Pero ¿dónde los crímenes? Crímenes que pasaron y ocurrieron en las Islas Baleares, Palma de Mallorca. concretamente, al menos los cuatro esta vez son de aquí de Mallorca todos, ¿no? Sí. Sí. Esta es el primer podcast que hacemos sobre esto y sí. Si van gusta, los pues cuatro obviamente hacérnoslo saber y haremos un poquito más de este estilo. Tampoco vamos a basarnos en esto, pero oye, de vez en cuando es interesante y así leemos un poco también. Vale, yo os voy a hablar de El Rey de la Cerveza. ¿Vale? Un caso que así como yo lo vi dije, bueno, pues ya por el nombre no parece tan turbio, pero a medida que iba leyendo digo, hostia, Pedrín, sí es turbio. ¿Por qué El Rey de la Cerveza? Si no me equivoco y mi alemán no me falla, al final es la traducción del nombre del bar, ¿no? Si lo puedes decir tú, Bierkönig. Bierkönig es un muy famoso local en la parte costera de Mallorca, concretamente en el Arenal. Un sitio donde sobre todo, no quiero decir el 100%, pero un alto porcentaje de los clientes son alemanes y si no alemanes, no son mallorquines, eso seguro. Y este local lleva abierto, porque sigue abierto si no voy mal, Sí. muchos años. Entonces vamos a irnos al 11 de noviembre del 97, año en el que aquí un servidor nace. Yo ya tenía unos mesecitos. Manfred, me acuerdo del nombre, era el dueño, Manfred. Esa noche pues estaba en su casa, una tremenda finca que tenía en la zona de Saranyasa, un poco más alejado de la costa, pero una zona tranquilita, prácticamente, es un pueblo prácticamente. Una casita con sus 3 pisos, porque el señor tenía mucho dinero, porque como os digo, el local era pues posiblemente de lo más famoso que había en la época. Ujú. Lo sabrá bien Moritz, que le pilló de joven. Y coño, es que literalmente era millonario, pero no solo tenía lo que es la casa, y esto es importante también un poco para las posibilidades que tuvieron a la hora de resolver el caso, que, spoiler, no se ha resuelto, ¿vale? Tenía aparte, dentro de su finca, un recinto donde cuidaba aves de importación. Ujú. Aves, estamos hablando que tenía pájaros de 30.000 euros al cambio, más o menos. Vale. Esta noche, el 11 de noviembre, solo estaban en la casa Manfred, el hijo, que si no voy mal era Fredrik, y una de las empleadas que se encargaba de cuidar el aviario. ¿Vale? O sea, yo cuando lo estuve leyendo digo, pues yo qué sé, será alguien que limpiaba la casa. No, cuidaba porque tiene incubadoras, en plan, una cosa súper para la época moderna. Pues pasaron cosas, según lo que se deduce a la hora de que fueron los detectives, es que entraron por una de las ventanas. Un detalle curioso es que tenía 5 perros, ningún perro se alertó, ni ladró ni nada. Luego descubrieron que estaban encerrados. Yo creo que esto es algo a tener en cuenta a la hora de resolverlo un poco.
Y se encontraron a Manfred en el salón, mirando la tele, y por lo visto no hubo ningún forcejeo. Entonces él parece que cedió a irse con los secuestradores, con los delincuentes. No podemos poner un nombre porque asesinos seguro. Entonces a él se lo llevaron, ¿vale? Uno de ellos subió al primer piso, que es donde dormía el hijo. Un niño de 8 añitos. Era un crío, tenía 8 años. Pues se ve que era gente experimentada porque lo que hicieron fue lo típico que hemos visto en muchas películas. Almohada a la cabeza y le pegaron 2 tiros al chaval para silenciar el sonido. Entonces se ve, luego volvieron a bajar y se ve que el padre no se había enterado de esto porque no estaba ni asustado ni más allá de que te están secuestrando o atracando, ¿vale? Pero no parecía que hubiéramos estado siendo de desesperación. Porque, hombre, si se acaban de cargar a tu hijo y tú lo sabes, yo creo que algo se habría notado. Entonces se lo llevaron junto a la empleada que casualmente estaba echando turno en el aviario y los pusieron los dos con la boca al suelo. Mismo modus operandi. Almohada en la cabeza, 2 tiros en la nuca cada uno. Esto se calcula que es sobre las 12 de la noche. La chica había fichado a las 11:30, que era cuando empezaba el turno ella de noche. ¿Vale? O sea, media hora de turno, chao. No fue hasta las 7:45 aproximadamente que llegó la del siguiente turno y obviamente entró ahí y vio 2 cadáveres. Dijo, papá, la que se ha liado. Entonces llamó a la policía. Y mientras esperaba a la policía, ella sí sabía que estaba el crío. Porque la mujer de Manfred estaba de viaje, embarazada. De lo que a posteriori pues iba a ser un segundo hijo. Entonces fue al cuarto del niño, pues y ahí lo vio todo lleno de sangre. Pues todo lo horrible que os podéis imaginar que era la escena. Entonces llega la policía y se abren investigaciones. Vale, estamos el día 12 de noviembre del 97. Durante los siguientes días se entrevistó, no, se tomó declaración a aproximadamente unas 300 personas que podían estar, ya sean implicados porque eran o conocían el bar o pues vete a saber, una persona con tanta pasta pues conoce a gente. Y eso fue lo primero que pensaron a la hora de investigarlo. Coño, acaban de matar a un millonario, obviamente lo que querían era llevarse todo su dinero. Pues no, porque fueron a la caja fuerte y al cambio habría unos 300.000 euros. Si le rascabas el bolsillo, el tío llevaba encima 1.000 y pico euros más. Si buscabas por cajones de ahí te encontrabas 1.000 euros, te encontrabas 2.000 euros, no tocaron nada de dinero. ¿Qué es lo siguiente que pensaron? Lo de los pájaros. Seguramente estaría en un tema de mercado negro, de pájaros ilegales, de compraventa, de cualquier cosa de estas. Pues fueron y no, resulta que todos los pájaros eran legales. No había nada ilegal allí. Estaba todo limpio. Entonces, a día de hoy, todavía no se sabe qué pasó. ¿A quién, obviamente, van a preguntar también? A la mujer, a la que por aquel entonces era su mujer. Que se sabía que ninguno de los dos eran los más fieles de la isla. Él tenía sus cositas con otra clienta, ella tenía sus cositas con, que esto él no se ve que no lo sabía, con, no en mano derecha, pero con uno muy cercano a Manfred, un supuestamente muy buen amigo suyo, de allí del tema de los negocios. Pues se ve que ella estaba de viaje, tenía su coartada y tal, entonces pues tampoco le dieron mucha bola. Pasó el tiempo, tuvieron el hijo y llegaron incluso a preguntar a la ex mujer de Manfred, que llevaban 13 años divorciados. La ex y el que era actual novio de ella. Pues resulta... ¿Cómo era esto? Pero esto sí que lo voy a tener que leer. Porque esto no lo quiero yo perder. Y por más que siguieron rebuscando, expareja, al mano derecha, incluso hubo uno de ellos, según dice uno, ¿vale? Otro del bar, estando borracho, supuestamente admitió que él había sido el encargado de los asesinatos. Que luego resulta que no, porque había otra mujer que lo había visto desde otro bar que dijo, no, yo lo vi y estaba allí, es imposible que haya sido él. No, entonces hay un cachondeo increíble y a día de hoy todavía no se puede resolver. O sea, al final se archivó el caso, no se sabe quién fue ni por qué fue. Porque al final, algo que a mí me cuadraría, por ejemplo, es que la que era su mujer dijera, mira, mando a 2 tíos a que se lo carguen, pero claro, lo matas solo a él, no matas al hijo. Y tú te quedas con el bar, que es un imperio, era muchísimo dinero. Pero es que es eso, tampoco me cuadra porque vas a hacer que maten a tu propio hijo
mientras estás embarazada de otro. Entonces era muy violento. Y algo que testificaba la mujer años después es que con el otro hijo que tuvo era una viva imagen del que mataron. Y como que a día de hoy todavía no podía sobrepasarlo porque decía, joder, es que tiene la misma cara que el otro niño, que el que mataron. Hipótesis, muchachos. ¿Tú qué sabes del temita? Bueno, de donde sale la pelea y donde sale más la disputa es un poco lo que has dicho tú. Todo viene por los locales y los bares. Todo viene por la zona. Porque esto lo llevaba una familia en concreto y ese local en concreto, esto es un poco lo que también se hace en la serie, ver y tal, es que ellos alquilaban ese local con algunos defectos, con algunas cosas que no tenían y cobraban el traspaso y luego hacían como que echaban a la gente. Ese era el negocio de esa familia con ese local en concreto. Que eso no lo hemos dicho, que hicieron hasta una coño, que me muero, hasta una serie de este caso, ¿verdad? Sí, hicieron hasta una serie, o sea que no fue bueno, algo... han hecho varias filmaciones. Memorias Negras también ha hecho un caso de él. Luego vinieron desde Alemania, estuvieron casi 3 años para grabar esa serie, porque yo me enteré... no, casi 3, porque yo cuando me enteré ya, porque yo conocía a los que estudiaban, bueno, con una amiga... Y ya se habló. 2 temporadas, ¿no? ¿Fueron? Sí, pero estuvieron hasta 3 años para empezar la primera temporada. Yo hacía 3 años que ya sabía que iban a grabarla. Y claro, ¿tú qué edad tenías por aquel entonces? ¿Ya estabas aquí? Ya, sí. ¿Para la serie? No, cuando pasó. Sí, ya estábamos aquí nosotros. ¿Y hubo bastante revuelo? ¿O? Yo no recuerdo nada de esto. Eso, cuando se lo comenté a mi madre sí tenía más recuerdo de eso. Supongo que yo era muy joven y mi madre no le dio mucha bola con eso. Claro. Pero sí, pero también es la época que aquí estaban los Hells Angels, también muy fuerte aquí. Y bueno, todo el Arenal pues estaba un poco revuelto con eso. Y se dice que es la mafia mallorquina, ¿eh? Y mallorquín no había ninguno. Hombre, ese era todo tema de alemanes. Claro, pero la mafia mallorquina son los que controlaban los locales porque eran suyos. Ah, bueno, eso puede ser. Sí. Yo tengo una pregunta con eso que estás diciendo de este caso, pero no sé si vos lo leíste algo. Claro, cuando nosotros rodamos la serie había gente que repetía todo el tiempo que el que fue el asesino realmente fue Kursak. No sé si leíste algo sobre esto. O sea, supuestamente era la competencia de este hombre. Sí, algo leí. Al final, este tío se quedó con todo el Arenal prácticamente. Y, Sí que había y alguna muchos lo punta de acusan prensa, a él. pero... Obviamente, no hay pruebas ni está demostrado que sea. A lo mejor no es. No lo veo descabellado, porque si hay algo que está clarísimo es que los que mandaron, yo creo que mandaron, eran profesionales. O sea, no era gente que iba ahí a lo loco y no metió ahí a dos locos. No. Eran... Sí, y habría que dejar claro también que este señor vino casi con una mano delante y una mano detrás a Mallorca. Tenía una casa en Alemania, la hipotecó y empezó a abrir bares aquí y cosas y le fue bien, pero porque fue muy testaduro. Y... Perdón, habla. De esto habéis dicho que hay serie, ¿no? Sí. Hay una serie. ¿Y hay varias cosas. Sí. ¿Se sabe dónde se puede ver? Lo malo es que está en RTL y no la han vendido todavía en la plataforma ni Netflix ni nada de esto. Vale, pero, o sea, está en la plataforma. O sea, me refiero, si la gente, si hay alguno que le interese mucho este caso, que lo pueda buscar. RTL estaba en la plataforma RTL, que es una plataforma alemana. RTL, para los españoles. Sí, RTL, perdón. Sí, porque yo me había quedado igual. Sí, RTL, que es una plataforma alemana, que es un canal alemán como aquí ¿Tú La has visto Sexta. la serie? Sí, yo salgo en la serie. Ah, es verdad. ¿Y retrata bien el caso o es un poquito más de...? No, la ficcionado un poco más. Por ejemplo, la serie empieza con la parte del asesinato con el hijo y lo que se ve en la serie es que el padre baja al hijo por el balcón y le dice corre. O sea, no lo matan al niño. ¿No se atrevieron a poner...? No, vale. no. Hombre, heavy de cojones. Sí, no es... Muy heavy. Y yo tengo una pregunta respecto al bar. O sea, la mujer luego entiendo que fue ella la que se quedó con el bar, ¿no? O sea, a día de hoy... A día de hoy, la mujer ha montado otros bares. Tiene otros bares. Ese, concretamente, no. Lo tiene...
No lo tiene ella, creo. Tampoco, claro, no tengo muy claro hasta dónde el Bierkönig, en general, este bar que ahora existe, Sigue siendo... sigue siendo el original Ya. de él, ¿eh? Tengo dudas. Esto tendría que investigarlo. Esto debería haberlo Sí, investigado. sí. Porque me centré solo en el caso y dije, bueno, sé que ahora ella tiene 2 o 3 bares. Y si no voy mal, el Bierkönig este le quedó a otra persona que estaba relacionada. A ver, si hubiera sido lo que se dice el Cursac, también habría sido un poco descarado que se hubiera quedado él con el bar. Pero también es un poco descarado que si ha sido la familia o la gente cercana que ahora se hayan quedado con todo el negocio. Entonces, pero es que no hay pruebas evidentes de absolutamente nada. Encontraron huellas de 2 personas, pero esas personas, claro, al estar Saranyasa, que es el pueblo donde tenía la casa, tan cerca del aeropuerto, a la que fue la policía, estos ya estaban arrancando con el avión, si se hubieran querido ir. Entonces, no hay forma de descubrir absolutamente nada. Incluso hubo un tío el tío este que dijo, si he sido yo estando borracho, pero luego resulta que tenía coartada. Entonces, ¿por qué cojones vas a decir que has sido tú si hay hasta una coartada que desmiente que has sido tú? Entonces, es rarísimo. Va a quedar ahí. A ver, es lo que vos decís que... Al micro. Estabas así. Ah, vale. Perdón. Ahora me perdí, tío. Bueno, esto lo Es lo que yo corto. decía. Es lo que yo decía de... Perdóname un segundo. Los intereses de la familia, el Cursac, algo de esto. No, es algo que dijo Moritz antes, que... Perdón, grité mucho. Aléjate del micro un poco. Es algo que dijo Moritz antes, que, bueno, los mallorquines al final también, el tema de la invasión alemana no viene de ahora, viene de Años los 50. 80, de los 50. En los 50 empezó el boom como tal del turismo y a lo que los alemanes hicieron, ¿a qué hueco? Claro. Se metieron, pero vamos. Y a ver, acá hay muchos mallorquines con mucho dinero, con más poder inclusive que Cursac, que también han podido hacer, por ejemplo, yo que sé, la familia Marc, a lo mejor, o no le Pero hacía gracia, pero bueno. Lo dejamos para otro podcast porque Claro. es verdad que si nos podemos hablar de familias mallorquinas, hay para hablar 5 Hay para horas hablar más. un Hay- rato. Pero lo que sí que está claro es que eran Mafias, prácticamente. profesionales, ¿no? Los que hicieron eso. O sea, que alguien con dinero detrás O sea, hay metido y eso está claro. Sí, y los que mataron no son de aquí. O sea, Seguro lo que que dices tú, vinieron, Hicieron el su trabajo trabajo y se fueron al día O siguiente. sea, encerraron a los 5 perros, lo cual es raro, como un perro, si no te conoce, no te ladra. Carne con algún tipo de somnífero o carne con algún tipo de relajante muscular. O sea, ahí ¿Le no haces te va a una biopsia ladrar. al perro o luego prueba? No sé, hay como, no sé. Es que es muy no, raro, tío. pero a lo mejor conocían a alguien que si conocía a los perros, le pagaron, le dijeron, este es tu trabajo, tienes que dejar los perros encerrados. Es que en esa época, Ya. y con el dinero que se movía... No, y que al ser un caso cerrado, ahí puede haber 1000 teorías abiertas, 1000 cosas. Es que o tenía sea. 300.000 euros en la caja fuerte Bueno, al pesetas. cambio. Pero eso, no. 300.000 euros al cambio de pesetas. Ah, pero sin vale. tener en cuenta inflación ni nada. O sea que realmente sería mucho más dinero. Sería misoncito para arriba. Sería mucho más. Si tenemos en cuenta la inflación y tal, realmente a tener 300.000 en aquella época sería una barbaridad. El problema de este señor fue que él había unas reglas en el Arenal, todo el mundo jugaba con esas reglas y él fue el primero que dijo no voy a jugar como esas reglas. Tenía el bar abierto 24 horas y no se podía. Hacía lo que le daba la gana y eso es lo que no hubo personas que no le fue bien y entonces decidieron quitárselo de encima. Pues ahí está. Bueno, ¿Qué creéis vosotros? Dejadlo ahí en comentarios, a ver qué puede haber sido, porque tiene tela también esto. Sí, y si hay alguien que conozca y sepa más sobre este caso, que también nos escriba y nos diga. Siguiente. bueno, siguiente caso, alguien. Saltamos a ese lado ahora Sí, del charco. yo lo tengo. ¿Tu caso también tiene final abierto? No. ¿Final cerrado? No, el mío es final cerradísimo. También atacó a mis queridos alemanes, lo siento. Pero han pasado bastantes cosas aquí. Bueno, para ponernos en situación, Silvia S. y Gün Müller. Silvia tiene 56 años, Gün tiene unos 61, porque de su edad no hablan. Viven en un velero de una eslora de 21 metros y se dedican
llevan 11 años juntos y se dedican a viajar por el mar Mediterráneo. Y en uno de los lugares donde más les encanta parar es España, directamente Islas Baleares, más concreto Mallorca y más concreto en el puerto de Andratx. ¿A qué se dedica esta pareja? Que llevaban 11 años juntos, se dedican a coger turistas y hacerles guías pues, por la montaña. Los dos tienen hijos de parejas anteriores y en uno de esos visitas a Mallorca, un buen amigo de Gerhard Müller, después de unos 3 días de no saber nada de él, dice, bueno, voy a ir a verlos por si les ha pasado algo. Y por una de las cúpulas del barco ve a Silvia extendida en el suelo del velero. Entonces abre el velero, entra dentro del camarote y en el camarote se encuentra con semejante cuadro que es Gerhard Müller está tumbado en su cama en un charco de sangre enorme y Silvia está casi muerta extendida en el suelo. Entonces se pone en marcha todo un protocolo que llaman a la policía, a una ambulancia, a Silvia se la llevan directamente al hospital y a Gerhard pues le hacen la autopsia y dicen que acaba de morir. Desde que lo encuentran y hacen la autopsia dicen que hace entre unas 4 y unas 6 horas que había muerto. Cuando Silvia se despierta, dice no acordarse de nada. No se acuerda de nada. Después de varias investigaciones y de charlas con ella, empieza a salir como que dice que acordarse de que han intentado robarles dentro del barco y que se acuerda un poco de eso. El problema que se encuentra es que en ningún momento, cuando la policía investiga, dice es imposible porque en ningún momento hay un intento de entrar desde fuera hacia adentro. ¿Sí? O sea, nadie ha abierto o ha cerrado, ha forzado el barco desde fuera, sino que todo pasó desde barcos para adentro. Entonces no había posibilidad de que alguien entrara y los asesinara. Y bueno, más adelante se descubre que Silvia y Gerhard se habían separado después de esos 11 años de estar juntos. Silvia se había vuelto a Alemania a estar con sus hijos y vivir su vida. Y en unos meses de esos que Gerhard estaba en Mallorca, ella aprovechó para ir a verlo porque tenía que recuperar unas pertenencias que tenía en el barco. Evidentemente, después de 11 años, pues tienes muchas cosas ahí, ¿no? Has vivido ahí. Hay que decir que él era el capitán y ella trabajaba como cocinera dentro del barco, ¿vale? Para los clientes. Y se ve que en esa vuelta discuten porque a ellos les gustaba el alcohol y tomaron un par de copas y se ve que la discusión se fue un poco de madre y ella dice en un momento de defensa, pero no es real, le corta el cuello con un cuchillo de cocina. Le hace un tajo en la yugular y en la garganta. En ese momento se pone nerviosa y piensa que, pues ya con todo lo que ha pasado, pues ella se corta, se raja las venas, por eso es cuando se la encuentran ahí extendida. Cuando ella despierta en el hospital, hay como un último intento de salir de todo este desmadre diciendo que los han atracado. Que evidentemente, como fue un crimen pasional, dejó muchas
¿cómo decirlo? Evidencias y muchos cabos sueltos que enseguida la policía pues ya ató cabos. De hecho, cuando ella se iba hacia el hospital, la policía, la primera sospechosa era ella. ¿Sí? Ella intenta en un momento dado pues escaparse con mentirijillas, pero bueno, no le sale muy bien la jugada. Y hasta ahí la historia. La verdad que son cosas que pasan y que uno cuando vive aquí dice, bueno, estas cosas no pasan aquí, pero hay muchos más casos locos que... Bueno, hay bastantes casos bastante locos y este es uno de ellos. Es interesante el contraste, ¿no? De un caso donde claramente ha habido profesionales haciéndolo a un caso de puro impulso que aún no habían salido casi del barco y era como, ha sido esta claramente. ¿Y a esta mujer le cayó alguna pena de cárcel o demás? Sí, pero eso no lo... Sí, evidentemente. Pero no lo miré eso. No fue algo que me interesó. O sea, es un caso que yo ya conozco de hace tiempo. También por un tema de trabajo, porque hay una cadena aquí en Mallorca que hace este tipo de casos. Y bueno, me parecía interesante hablar de él, pero es verdad que lo de la pena no. Ahora hablándolo y diciéndolo, digo, pues no lo miré. No miré cuánto le cayeron, pero evidentemente. Claro, porque realmente, o sea, según la historia, podría ser considerado homicidio, porque realmente entiendo que no fue ya con la idea previa de asesinarlo, pero es un ojo. asesinato, o sea... Sí. Pero No lo he mirado. hay ¿no? un detalle ahí. ¿Sí? Dijiste que la discusión fue después de unos copazos. Sí. No hay una reducción de condena porque no estás en tus condiciones. Ahí hay pequeñas cositas que no son justas, ojo, Ya. pero a veces hay cositas de, es que iba borracho, igual te vas a comer condena, pero se puede reducir incluso. Me suena, ¿eh? Depende lo que hagas, o sea, aunque estés borracho o no, vos tenés que ser consciente de lo que estás haciendo y creo que no hay reducción de pena por estar borracho. Bueno, sí hay... Sí. Sí, Sí, hay, o sea, ¿Sí? sí, así como hay agravantes, Sí. también hay situaciones contrario. que te reducen la condena. Borracho, drogado o que se te ha ido la puta olla. Sí. Tú Claro. tienes que demostrarlo luego que se te dio la cabeza, pero si se te dio la cabeza o te dan de loco, también se te reduce. Sí, pero en este caso no es, porque él es bastante detallado y luego ella también abrió mucho el caso. Realmente fue un crimen pasional, o Claro. sea, ella es... Si hubiera sido que esa sale con el coche y atropella a alguien en la calle y lo mata, a lo mejor ahí sí tiene reducción de condena porque estaba borracho. Porque Borracha. al final Pero eso es homicidio imprudente, sería, ¿no? Claro, pero yo creo que no fue un homicidio imprudente. No, Esto no. no fue premeditado, pero imprudente. No. Fue eso pasional lo que dice. Sí. Se cabreó por lo que fuera, pero hostia, cabrearte y pegarle un cuchillazo en el cuello es bien de la cabeza no estás. No. Porque muchas veces aquí cualquiera se ha enfadado, algún puñetazo a la pared puede ser, pero de ahí a un cuchillazo a alguien, pues oye. Sí, lo interesante también es un poco lo que pasa aquí en la isla, que supongo que en los pueblos de España también pasa, ¿no? Claro. Cuando pasó esta historia, lo curioso es todas las historias que se empezaron a contar. Que ella vino, que fue todo planificado. Se decía que ella lo había matado adrede, que luego ella se contaba que ella había cerrado el barco y que luego dijo como que ella llamó, o sea, hubo como 1000 historias. De repente todo el mundo había estado en el barco y lo había visto perfectamente y sabía lo que había pasado. Exacto. Esto, el teléfono roto con esta historia fue loquísimo, porque además lo empecé a buscar y lo que yo me acuerdo de lo que a mí me habían contado no tenía nada que ver con lo que realmente pasó. Joder. Eso también es como una cosa que me parece muy heavy, ¿no? Sí, un poco. Y es bastante falta de respeto a la víctima y a la familia de la víctima, porque estás transgiversando la forma en la que acaban de matar a tu familiar. Entonces, bastante... Sí, y en este caso tengo que decir también una cosa curiosa es que a él su información está muy, muy abierta, o sea, su nombre, todo esto, y a ella sus apellidos y está un poco más escondido.
O sea, como que intentaban también un poco cubrir a la mujer. Sí. Los datos de ella era más difícil encontrarlos que de él. O sea, la víctima, como estaba, el muerto ya estaba como... Sí, eso pasa así. A lo mejor para cubrir un poco a la familia, que no fueran a por ellos, allí en Alemania. Puede ser, Que igual te apellidas como ella, no tienes nada que ver, pero... puede ser. Yo tengo una pregunta y es, o sea, ¿la mujer cuando se le encontró en el suelo realmente estaba inconsciente o se estaba haciendo la No, inconsciente? no, ¿Se sabe algo? estaba... ella en uno de los... Cuando ocurre todo esto, ella decide suicidarse. Ah, o sea, real, fue un intento real sí. de eso. Vale, Sí, sí, sí. Joder. O sea, se salva por el amigo porque le encuentran. de Gerard, sí. Esto sí. fue en el puerto de Andratx. Andratx, sí. Ellos tenían este barquito y, y bueno, se dedicaban a eso. Se dedicaban a viajar el mar Mediterráneo y una de las paradas era Mallorca y hacían eso, hacían turismo con los turistas. Cogían ahí, hay una senda ahí en Andratx y subían y hacían ahí las excursiones. Muy loco. ¿Qué año fue esto? Ah, ¿ves? Gracias. Ya, no, por curiosidad mía. Es ya. que, es que yo me lo había preparado, pero mira, ¿ves? Eso me pasa mucho cuando me preparo las cosas. Esto pasó hace 20 años. Ahora estamos en 2025, es a 2005. El caso del 2005, sí. Vale. Qué fuerte. Pero bueno, por lo menos es un caso cerrado. Entiendo que Sí. se le debió penar aquí en España, no en Alemania, Ella fue encarcelada aquí en España. aquí en España. Sí, porque además España y Alemania tienen, entre países europeos, no suele haber problemas. Sí. Ya, no, pero muchas veces, Sí. yo qué sé. Bueno, y fue Mueve el aquí. puntero. Claro. Ya está, señores. A ver, Buen como tu caso. caso está resuelto, pues tampoco hay muchas dudas, ¿no? Digamos. Sí, no podemos decir mucho Lo más. único que Bueno. cabe es que a lo mejor no fue esa y la quisieron incriminar. Pero lo dudo. Lo dudo. No. Lo dudo Lo dudo. bastante. Lo No, dudo. son estas cosas que pasan en una isla maravillosa como la nuestra, que cuando lo lees dices, ¿cómo ha podido pasar eso? Es que tengo otro caso que pasó en mi pueblo, que es más de lo mismo, pero había también implicado menores y no me molaba mucho el caso. Era muy, muy, muy turbio. Bueno, muy eso turbio. ya depende de la gente. Si apoyan mucho lo que es este tipo de podcast, pues podemos traerlo más de vez en cuando. Tenemos que mejorar nuestra narrativa, evidentemente, pero bueno. Pero bueno, que Visualmente. también la primera vez- y este en concreto lo hemos centrado en Mallorca. Sí. Pero nadie dice que no podemos hacer un especial España, un especial Joder. Europa, un Sí que hay especial cosas mundo. heavies. Pero sí. Bueno, Bueno, ahora dejamos los alemanes un poco de lado y podemos irnos a España. O sea, a España, a españoles, básicamente. España, españoles. Españoles. Yo soy español. Ahí está. No, eso si quieres. ¿Te va bien ser el último? Sí, no Vale. hay problema. Pues efectivamente, amigo, vamos a ir a España, más concretamente al País Vasco. Nada, yo voy a hablar de un caso que pasó en el año 2009, acá en la isla, y no es un caso, o sea, yo no lo consideraría como, a ver, es asesinato, obviamente, pero no es el típico asesinato de te degollo el cuello, te pego un tiro, es un tipo de asesinato un tanto diferente. Voy a empezar explicando qué es ETA y qué es lo que pasó en la isla. Bueno, ETA es un partido terrorista nacionalista, ¿vale? Que se formó básicamente por tres cosas. Porque se formó en el año 1959, durante la dictadura de Franco, ¿vale? Para, principalmente, no aceptaban la Constitución española, querían la independencia del País Vasco, básicamente ser libres, creo que es lo que quieren casi todas las comunidades autónomas por el norte de España. Y hasta ahí bien, ¿no? Es así. ¿Y qué más? Y bueno, había otro dato más de por qué se formó, pero principalmente ETA se centraba en matar y asesinar a policías, guardias civiles, empresarios, jueces, todo lo que fuera en contra de su ideología y de su partido. ¿Y cómo mataban a esta gente? Pues mediante bombas y explosivos detonados larga distancia o con temporizadores, ¿no? Esto empezó en el año 59, como bien dije antes, y
terminó en 2011, ya dejó de haber violencia, y en 2018 se terminó de cerrar esta ideología, ¿no? Ahora vamos a ir al caso que pasó acá en Mallorca, que fue muy sonado y fue bastante... Bueno, yo lo recuerdo, yo tenía 11 años cuando pasó esto y yo pensé que una bomba me iba a explotar en la cara, básicamente. Por eso estaba en la playa y empezamos a escuchar que había un par de bombas precisamente cerca mía, ¿no? En este asesinato murieron concretamente 2 personas, que eran 2 guardias civiles. Los 2 eran guardias civiles jóvenes. Y fue el último atentado terrorista con víctimas mortales en España. Porque después del 2009, hubo un par de atentados más hasta el 2011 y ahí cerró. Entonces, ¿cómo murieron? Pues en Palmanova, en la Guardia Civil, colocaron en un Nissan Patrol, si no voy equivocado, unos 3 kilos de explosivos que los detonaron a larga distancia y justamente pues pillaron a estos 2 jóvenes, que además uno que yo recuerdo estaba empezando, ¿no?, a ser guardia civil y estaba, por decirlo así, en prácticas. Entonces también para la familia debió ser un shock. Pero no solo eso, no solo hubo esa bomba. Después hubo otra en otro vehículo, que esa la consiguieron, gracias a un perro que encontró la bomba, consiguieron detonar un par de horas más tarde, pero al mismo tiempo también había en diferentes puntos como bares y centros comerciales, pero esas bombas fueron como avisadas con antelación de que iban a pasar. Era un poco también remover lo que ellos creían para no... O sea, para que les hicieran un poco de caso, ¿no? Y a lo mejor conseguir esa independencia y no firmar ciertos tratados que hay en España. Por eso hoy, a lo mejor, hoy en día Navarra, el País Vasco tienen condiciones fiscales diferentes también. Yo creo que algunas cosas consiguieron, pero bueno, a través de la muerte y del terror, ¿no? Entonces, murieron estos 2 chicos. Nunca se supo quiénes fueron. Y se activó algo súper importante que es se activó una cosa que se llama, ahora no me acuerdo el nombre completo, jaula, ¿no? Que es que cierran absolutamente toda la isla. No puede salir nadie por barco, no puede salir nadie por aire. Durante 3 días estuvo todo completamente cerrado, los turistas no podían viajar y para intentar descubrir quién había sido. ETA se hizo cargo de asumir el atentado, y a 36 horas antes había habido otro en Burgos similar y como que los relacionaron ambos. Entonces hubo bastante revuelo con esto de encerrar la isla y que, más de 1.600 efectivos todos movilizados para intentar descubrir quiénes fueron. Policía francesa también incluida y nunca descubrieron quiénes. Se dice que, creo que Morris después lo va a contar esto porque yo no tenía idea, pero se dice que acusaron a un chico que estaba en el puerto, que era vasco, y lo tuvieron encerrado, que ahora que a lo mejor nos lo contás. Pero bueno, eso sería todo. Al final es lo que es un atentado terrorista. Muerte, ¿no? Pero... Sí, o sea, tampoco... No hay más. O sea, nada bueno hay que sacar de esto. No. Y sin meternos en temas políticos ni ideología, Claro. que al final sí que es el origen de esto, el tema político, pero tampoco creo que sea no va de esto el podcast. Sí que era que es una lástima que a día de hoy no sepamos hablar cosas y negociarlas sin recurrir a violencia y que siempre haya alguien que salga mal parado. Pero bueno. Pregunta, esta en general. ¿Dónde estabais ese día? Yo, como os he dicho, ni me acuerdo de esto. ¿No? Os lo juro que tengo 0 recuerdo de este día ni haber visto nada de las noticias. 0. Yo estaba, si no voy mal, cerca de Palmanova, en una... No era era Illetas. Bueno, es cerca de Palmanova, pero relativamente cerca. Sí. Y me acuerdo porque justamente ese día me hicieron una foto con un pañuelo blanco, con unas lagartijas negras, y me acuerdo perfectamente de ese día. Era fin de semana, ¿no? Era un fin de... Era, creo, si no voy mal, el 30 de julio de tal. Era verano, o sea, estaba en la playa 100%, siendo con 11 años, y era fin de seguro que sí. Y ya te digo, a mí me daba miedo ostras, ¿y qué pasa si salimos y explota una bomba, no?
un niño de 11 años no piensa lógicamente, ¿no? Obviamente no van a ir Claro. a por un niño de 11 años. Van a ir a por puntos estratégicos para debilitar un sistema Porque te acojonas y político. dices, cada coche ahora es Claro. una bomba. De Claro. repente. Tú vas acojonado. Tal cual. Sí. Yo estaba en el sofá de casa de mis abuelos. 100%. Yo no me acuerdo perfectamente dónde estaba, pero sí me acuerdo que el año siguiente ese era mi camino. O sea, yo pasaba por esa. ¿Cómo se dice? Maribén. Comisaría Comisaría. con el autobús escolar todos los días. Y tiempo después todavía se notaba así. Sí. Bueno, o sea, claro, fue el último atentado con víctimas mortales de ETA. De ETA, sí. Porque luego ha habido otros en España. En que- España, no, después, o sea, este fue en que no sean de 2009 ETA, pero ha habido... y después en 2011 y 2010 hubo otros, pero no tuvieron víctimas mortales y en Francia también había atentados de ETA, ¿eh? Ujú. Sí. Igualmente pero- fue como un último intento, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que atacaron justo o sea, Mallorca por el tema del rey, Marivent y demás, porque realmente, ¿por qué Mallorca? ¿Sabes? En Claro. plan, cuando A mí me parece no- rara la zona. O sea, todo el mundo en España sabe dónde veranean los reyes. Sí. También es verdad que pon tú una bomba por ahí cerca. O sea, no, ni te No, pero acercas, debió ser como un obviamente, pero- aviso. Debió ser como un aviso y por Sí. decir, oye, Mallorca no es un sitio seguro, pero es que si no, ¿de qué atacar? Claro, no sé, a ver, vos pensás que los anteriores atentados de ETA fueron en Atocha 55, que se fue bastante gordo, y la T4 de Barajas Madrid. O sea, esos son como así los más grandes. Sí, pero que ha habido. pero es verdad que siempre cuando se habla de este atentado se dice que mal pensado venir a una isla Claro. a hacer un atentado. Pero es verdad que en esa época es cuando viene el rey o venía a Mallorca. Sí, más que nada era una declaración de intenciones. Seguramente. La ¿Verdad? cosa es, ¿los guardias civiles esos eran objetivo o pillaron ellos? A ver, sabe? No sé, porque también lo veo complicado el acercarte a un vehículo de la Guardia Civil, que no sé qué seguridad habría en el año 2009, pero acercarte delante de una comisaría, poner un explosivo debajo. O sea, el coche era Y- un coche de guardia Un civil. coche de la Guardia Civil, claro, Sí. era un coche... El Nissan Patrol que tenía. Claro, el antes. Nissan Patrol era de la Guardia Civil. El otro coche no sé si era de la Guardia Civil. Hostia. Pero claro, el explosivo lo pusieron ahí directamente. Mm. A ver, es verdad que muchas veces ves coches fuera de la comisaría sin ninguna vigilancia Claro. ni nada. O sea, A ver, a lo mejor, pero hay cámaras por todo. Hoy en día hay cámaras por... Hoy en día no sé si se podría hacer, No, y porque hay te que- pisan a las 2 horas hasta hacer pero la es que no hace cárcel. tanto, ¿eh? No, Y- no es que diga, no, era los 60, no había... Pero en esa época estábamos todavía en el No había trámite. móviles en No, 2009, transición. pensá eso. Sí, empezaban a salir. Empezaban los- a salir los que eran más que... Sí, el típico LG que se desplegaba, pero Sí, que Blackberry. tenía internet, pero no era smartphone como tal. No, sí. BlackBerry. Sí. Claro. No, BlackBerry Claro. fue un poco más adelante, de hecho. Sí. Sí. Pero bueno, es eso. O sea, un día podríamos hablar de atentados, concretamente. Porque atentados, ya no de ETA, ha habido un montón No, de sí, atentados sí. en Hombre. España en general. Bueno, el de la Rambla la última vez, ¿no? Pero- Ese nosotros no nos pilló por un día. Hostia. Y íbamos con... 200 niños. Sí, no, Casi, no 200 tanto no, pero 100 y pico niños. 100 y pico niños, sí. Madre Por en medio de mía. las Ramblas, ¿eh? Sí, no, no. No, Para o sea, estar ese día ahí. No, no, no. Yo Hablaremos pillé- otro día de Hostia, esto, de estas cosas porque O sea, nos el quedamos día anterior. blancos tú. Claro, Qué barbaridad. una cosa parecida le pasó a mi No me madre. Mi madre vuelve de Estados Unidos una semana antes del 11S. Tuvo Una, suerte. una semana, vamos, mira, se me pega piel de gallina. Bueno, hablaremos de eso. Pues una putada, la verdad. O sea, a ver, en parte me refiero, me alegro que fuera el último con víctimas mortales, Mm. pero es una putada porque encima pillas a dos chavales, guardias civiles jóvenes, sean guardias civiles o no, dos chavales, dos Dos personas que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver seguramente. y ya está. Y todo al final es por política. Sí. Pero sí. Claro. Vos tenías una historia con tu padre, ¿no? ¿O la querés contar? A ver, ¿O no? yo es que ese día, o sea, me acuerdo que, o sea, él ha preguntado dónde estaba, yo me acuerdo que estaba en el sofá de casa de mi abuela 100%, porque ese día en concreto en los telediarios, bueno, en Antena 3 y esto no lo sé, pero por lo menos en IP3 seguro, cortaron la emisión para dar un telediario especial y retransmitir un poco lo que había pasado y lo que estaba pasando, porque ya no solo explotó esa bomba, sino que había, lo que ha dicho él, había avisos de otras bombas, Ujú. ¿sabes? Por Palma. Y justo, o sea, mi padre, justo ese día estaba en una cafetería muy cerca de donde explotó el coche. Y bueno, reventó la cristalera, obviamente, de la explosión. O sea, imaginaos el petardazo que tuvo que pegar el coche, porque tuvo que pegar una Después buena ponemos explosión. una imagen. Y reventó la cristalera y estaba mi padre tomándose un café en una cafetería al lado. Y claro, tú imagínate el susto
O sea, yo no era consciente de que mi padre estaba cerca, Ujú. pero yo tengo el recuerdo de mi abuela llamar enseguida y me acuerdo que al primero no se lo cogió porque entiendo que en ese momento tú estás con adrenalina de qué Estás cojones así acaba de mirando qué pasar. coño acaba de pasar. Claro. Y me acuerdo que la segunda o la tercera sí, mi abuela llorando y me acuerdo de decirle a mi padre, oye, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Sabes? En plan, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Y ahora te contaré. Y mi padre venir y me acuerdo de que viniese y yo, bueno, claro, yo un niño, yo que debía tener, que 2011 era. No, 2009. 2009, 11 años. O sea, yo me acuerdo de ponerme nervioso, no me acuerdo si lloré, pero 100% lloré seguro. Y tú imagínate, o sea, que viva un familiar tuyo es eso, algo tan cerca de tal, Sí. siendo inocente, porque al final todos los que tal eran inocentes. Y es muy loco. Es Que muy decimos loco, de los sí. niños que de repente todos los coches son bomba, del susto. Pero la cantidad de avisos que tuvo que haber falsos solo por gente que también se condicionó de... He visto un tío muy raro cerca de un coche o he visto He visto una USA de ahí, no sé maleta, yo, es que sí, mi vecino lleva unos días raros. Seguramente tuvo que haber así de llamadas fue falsas. un tiempo difícil para nosotros, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, de hecho, que al poco de ese atentado en concreto hubo otro aviso, que al final fue un falso aviso de una bomba en Plaza Mayor. Mm. Y yo me acuerdo de estar por Palma, tenía que cruzar por Plaza Mayor y de repente ver gente venir corriendo de frente y la policía, pero gritando en plan un caos total y decir qué cojones está pasando. Y enterarme, porque bueno, la gente gritando histérica, preguntar, hay un aviso de bomba, hay un aviso de bomba. Claro, la gente venía ya del miedo de ese atentado. Claro. Y ya, pues, caos. O sea, y aquí en la isla, que una cosa ya es mucho porque nunca pasa nada, por lo general, pues imagínate. Sí. Claro, a ver, creo que ese es el objetivo de los atentados, generar un miedo irracional en la gente para que se vuelva loca. Realmente después, el efecto que debería causar, que es alertar a los políticos y alertar a las autoridades y tal, después no sirve para nada, pero nos afecta más a nosotros en el día a día. Porque yo, por ejemplo, a veces cuando voy al aeropuerto, a mí me pasa que veo una maleta y digo, hostia, esta maleta me parece El típico que sospechoso. se deja Rick. una maleta ahí sola, que no es nada, pero se ha dejado alguien la maleta porque se ha olvidado, dices... Y esto es por el terror que genera este tipo de situaciones. Pero Claro, bueno. y las películas y todo al Sí. final. Ah, claro. Pero bueno, tú has dicho, o sea, bueno, él ha dicho Sí, que tú sabías algo de un vasco que te A ver. detuvieron y demás. Se grabó una película que se llama Jaula, ¿vale? Yo postulé para esa película, pero se lo dieron a otro actor. Que la historia que cuentan es que hubo un barco en concreto que estaba ahí, estaba bastante cerca de donde pasó el atentado. Había un vasco y a ese vasco lo tuvieron, fue como bastante sospechoso y se quedó como ahí, como en limbo. Además se quedó más tiempo, ¿eh? Él no estuvo solo los 3 días, sino como que estuvo más tiempo ahí en el barco y no le dejaron salir porque, bueno, pues en ese momento pensaron que él podía ser parte de ese atentado, pero bueno, luego no hubo nunca pruebas de nada, porque claro, también el problema que hay es que por barco es la única forma que pueden entrar los explosivos, porque por avión no los vas a traer. Y ese tipo de explosivo en ese momento aquí en Mallorca no era capaz de crearse con lo que había en Mallorca solo. O sea, había parte del explosivo, lo tuvieron que traer desde fuera para adentro. Que es lo complicado de una isla. O sea que en un velero, claro, es que nosotros esto no lo pensamos, pero ¿cuántos veleros pequeños entran diariamente y no son controlados? Y lanchas, y narcolanchas, y Sí. pateras, y... Sí. Claro, pero en Mallorca, sobre todo, tenemos mucho tráfico de pequeños barcos, mucho. Pues eso, pues la familia de los alemanes estos, que el Puerto de Andratx, que si para arriba, que si para abajo, y no son controlados todos los barcos todos los días. Hacen imposible. controles puntuales, evidentemente, y preguntan para dónde vas, vienes para Mallorca. O sea, hay un control marítimo, pero no revisan cada barco que entra. No. O sea, es muy difícil porque al final, al ser una isla, puedes entrar por cualquier punto, Ujú. prácticamente. Pero es verdad que a nivel marítimo hay un descontrol increíble. Pero yo creo que en Mallorca y en cualquier lado, o sea, en general. Pero es un descontrol acojonante. O sea, Es más probable que paren a un barco grande, pero los cruceros mismos ahora, los cruceros... bueno, a lo mejor sé que estamos saliendo del tema, pero a lo mejor esto es una columpiada muy grande. O sea, yo una vez escuché que a día de hoy sigue habiendo piratería en el Mediterráneo.
Sí. Seguramente. Digo, a lo mejor O sea, era una columpiada Sigue enorme. habiendo piratas, pero pirata no es el No, típico que va con un- no es Jack Sparrow, o sea, ¿sabes? pero sí. Sí. O sea, los piratas existen. De Son hecho, vi hace poco un vídeo de el típico barco comercial que lleva los con un containers. chino. Con el chino pegando golpes así como diciéndole, no me vais a robar. Puede ser. Sí, no, sí. no. El que yo vi iba armado. Iba un barco comercial, y yo creo que después vamos a seguir porque si nos estamos columpiando. El típico carguero, y veías una lancha que venía y ponía un barco de piratas, y de repente ves que saca un rifle y va a disparar a la lancha. O sea, los piratas han cambiado, pero sigue habiéndolos. Sí. Muy heavy. Hay piratas, sí. Sí, no, el fondo del Mediterráneo sería para estudiarlo, la verdad. Sí. O sea, no toman ron los piratas. No, pero lo que tiene que haber abajo, en plan hundido y. Si el mar hablase. Sí, es maravilloso. Pero bueno, volviendo al tema de. Es muy loco, en plan, cómo plantas una bomba delante de una comisaría. Sí. Asumiendo que lo han hecho delante de una comisaría. Porque porque puede ser que igual la hayan ese plantado en coche otro lado venía y. de antes. Claro. Pero igual es muy loco, tío. Es que esa es otra. A lo mejor el coche llevaba con la bomba puesta ahí 2 días. Claro. Yo creo que no, ¿eh? Yo tampoco, pero. Y poco se habla del. No racismo, pero la xenofobia que recibieron los vascos a raíz de todo eso. Vasco que recibía el de esto de eres una etarra. Claro, pero eso Es es como heavy, si lo heavy, plantas en la heavy. actualidad un poco lo que le pasó a los catalanes en 2018. Por Ya. culpa de uno o unos cuantos, digamos, que querían una cosa, pecaron todos. O sea, yo tengo amigos catalanes que estábamos en Barcelona y directamente independentista, no sé qué, y pues es que es lo que hay. Que Es se lo digan a los como- Y ahí no palestinos. hubo bombas, además. No. Claro, pero es que no sé. Es como tú robaste el oro, no. Pues, y vas a pillar igual, Sí, pesados. pues ya está. Pero bueno. ¿Algo más sobre esto? A ver, está claro que no todos los vascos eran etarras. O sea, Hombre, No, obviamente. Lógico. era una lógicamente. parte, pero minimísima. No, eran pero 4 zumbados. hay que decir que no eran ETA 4 zumbados, eran bastantes. Bueno, ETA forma de hablar 4. metió mucho miedo durante muchos años. Yo sé Sí. parte de mi familia que son militares y me cuentan que en su época pues tenían que mirar cada día debajo del coche pues si tenían una bomba. Claro. Por ser militar, no por otra cosa, sino porque Claro. como iban así a... Bueno, pues ahora Sí, a este claro. porque... Bueno, lo que hacen de poner los espejos abajo de cuando entras a una base militar o tal, Sí. eso es por ETA que lo hacen, no lo hacen por Claro. otra cosa. Eso Sí, y lo porque siguen manteniendo a día Hasta de hoy. ETA, aquí en España Bueno. no había habido terrorismo como tal. Que eso, bueno, no, esto no lo sé, pero yo sepa no. A ver, es que realmente antes de los 50, Ya. No. raro. Era En más, general era en el más mundo. mafias, te mataban directamente Claro. por culo. O sea, Pero bueno, hemos tenido 2 casos extranjeros, uno abierto, el otro cerrado. Hemos tenido un caso nacional abierto, ahora vamos a un caso nacional cerrado. ¿Vale? Cerrado. que bien nos hemos organizado sin querer. ¿Eh? Pero muy sin querer, además. Sí. La parte abierta, aquí estamos la parte sur cerrada. Correcto. No ha pasado nada, ¿vale? Ya la editarás luego, ¿no? No. Vale, yo os voy a hablar de un caso que de hecho pasó muy cercano al que has contado tú, porque pasó también en el 97, finales de hecho, el tuyo pasó en noviembre, Pues sí. has dicho. El mío pasó la previa de Navidad. Se cree que entre el 24 de diciembre y el 25 de diciembre de 1997. ¿Vale? Vamos a remontarnos al barrio de Esfortí, en Palma. Un barrio tranquilo, un barrio normal, sus tiendas, sus bares, todo, ¿vale? Y os voy a presentar a la que será la protagonista de esta historia, que es Josefa Horta. ¿Vale? Josefa Horta es una mujer de 65 años, una mujer muy normal, era viuda y era una persona que era muy, muy introvertida, ¿vale? No le gustaba recibir a nadie en casa, no le gustaba charlar mucho con la gente, incluso con sus familiares, no era una mujer muy dada a la gente, por así decirlo. Josefa era también una mujer muy metódica, tenía sus rutinas, nunca salía de sus rutinas, ella vivía tranquila con su día a día, ¿vale? Y esta historia os va a sorprender un poco porque cómo tu rutina te puede llegar a matar, ¿vale? Josefa, cada día de su vida, bajaba a un bar que había debajo de su casa, ¿vale? A tomar su café, a tomar su croissant, su desayuno típico de siempre. Josefa nunca hablaba con nadie, siempre se sentaba en una mesa sola, pero obviamente cuando tú vas todos los días a un sitio acabas teniendo trato con el personal de ese sitio. Y acabó teniendo
trato con uno de los camareros, que aquí os presento al segundo personaje de esta historia. Fabrizio, ¿vale? Quedaos con ese nombre. Fabrizio. Sí. Bueno, Fabrizio, ¿vale? Un italiano de 36 años que tenía algún trato que otro con las drogas, ¿vale? Y que simplemente trabajaba en ese bar para echar unas horas y sacarse un dinerillo, porque, bueno, él malvivía, por así decirlo. O sea, él vivía de lo que se drogaba y poco más. De hecho, se paseaba mucho, pero mucho, mucho, por el barrio chino de Palma, que en aquel entonces era un barrio que justo está enfrente de lo que es Foners hoy en día, ¿vale? Que, digamos, pega por el otro casco de Palma, ¿vale? Pero eso era lo que era el barrio chino, cosa que derogó posteriormente luego el Ayuntamiento de Palma y renovó y demás para que desapareciese eso, ¿vale? El barrio chino, para que nos tengamos en cuenta, era un barrio donde se movía mucha droga, prostitutas, mala vida, por así decirlo. Cuestión, Fabrizio todos los días le servía el café a Josefa y obviamente pues acabas tratando, ¿no? Y le preguntaba ¿qué tal tu día? Y demás. Y Josefa era con el único que hablaba. Con el único que le contaba qué tal todo y demás. Nos remontamos 5 días después, 29 de diciembre de 1997. Una de las vecinas empieza a sospechar algo. Dice, qué raro, Josefa todos los días se escucha vida en su casa, se le escucha a ella vivir, ¿no? Al final, ruidos de que hay alguien viviendo. Y todos los días la escuchaba siempre a la misma hora salir de casa a desayunar. Pero llevaba unos cuantos días que no escuchaba nada. Y le empezó a resultar un poco extraño. La gente del bar también rumoreaba, qué raro, Josefa no viene, tal. Porque siempre era una mujer que no fallaba nunca. Esté mala, pase lo que pase, llueva, truene, lo que sea, siempre iba. Cuestión que la vecina decide llamar a la policía y comentarles esto. En plan, era una mujer de 65 años, hay una cierta edad que te puede pasar cualquier cosa, decide llamar y así salir de preocupaciones. Ahora viene la parte extraña de esta historia. La policía se planta en la casa de Josefa y cuando intenta abrir la puerta se da cuenta de que está cerrada. Está cerrada con llave. La idea es o cierras por dentro o cierras por fuera. O sea, o estás dentro o estás fuera y no hay nadie dentro. La policía tira la puerta abajo, entran en el piso de Josefa y se encuentran a Josefa en el sofá, atada de pies y manos, con cables eléctricos, con la funda de una almohada como bozal puesta dentro de la boca y una almohada por encima de la cabeza a modo de asfixia. ¿Vale? La típica imagen que tenemos todos de alguien asfixiando a otra persona con una almohada. Empiezan a mirar por la casa y no encuentran nada raro dentro de lo que es el salón, no encuentran que haya habido pelea, no haya habido defensa de ningún tipo, ni nada. Pero cuando entran en la habitación, encuentran la habitación muy desordenada. Cajones fuera, todo removido y demás. La policía, obviamente, llama al grupo de homicidios. Y el grupo de homicidios empieza a tomar pruebas. Toman pruebas y encuentran huellas, tanto en persianas, en cajones, incluso encuentran una colilla por el suelo, a la cual le hacen la prueba de saliva, y todas las pruebas coinciden con el ADN de una persona. Fabrizio. Principal sospechoso de esta historia hasta ese momento. Spoiler, también al final, ¿vale? Ah, coño. No os preocupéis. Es el principal sospechoso de todo el caso Josefa, ¿vale? La mentira tiene las patas muy cortas, así que la policía decide ir a tomar declaración a Fabrizio. Fabrizio lo primero que dice es: yo nunca he estado en esa casa. Yo no sé cómo ha llegado eso ahí, pero yo nunca he estado en esa casa. El día 3 de enero de 1998 detienen a Fabrizio. Se lo llevan al cuartel y le dicen: aquí o cantas o no sales. Se lo dejan bien claro. Y él vuelve a decir: yo nunca he estado en esa casa. Pasan a unas semanas. ¿Vas a cantar? Bueno, estuve una vez en esa casa. Estuve una vez, no nos sirve, no nos cuadra en las pruebas que tenemos. Hay pruebas tuyas de ADN por todos lados. Os voy a contar otro dato, y es que, aparte de pruebas de ADN, la familia denunció que faltaban joyas.
¿vale? Faltaban muchas joyas de esta mujer y, bueno, no era una mujer que alardeara de tengo joyas ni nada, pero simplemente, pues, hay alguien que aprovechó eso. ¿Qué pasa? Que Fabrizio no era muy inteligente. Como os he dicho antes, era un tío que le daba las droguillas y demás y, pues, entre una cosa y otra no le debió funcionar muy bien el cerebro. ¿Por qué? Porque se le encontró con 70.000 pesetas en efectivo, algo muy raro para aquel entonces, para alguien que llevaba su vida, que trabajaba en un bar para echar unas cuantas horas y llevarse algo para poder comer, ya que más o menos al cambio son 400 euros, un poco más, pero no es mucho. O sea, era dinero en aquel entonces, pero no es tanto. La cosa es que era muy raro en él. Y aparte, empezaron a llegar rumores de que había estado vendiendo joyas en el barrio chino y que se había pegado unas fiestas increíbles a finales de año y había derrochado muchísimo, pero muchísimo dinero. O sea, no os podéis imaginar el dinero que había derrochado el tío cuando era una persona que no tenía dónde caerse muerto, básicamente. Como os he dicho, este hombre le daba la droga. Hicieron la autopsia a Josefa y es verdad que no encontraron ninguna señal de que hubiese sido forzada a nada. Ni golpes, ni nada, de ningún tipo. ¿Pero qué encontraron en sangre? Benzodiazepina. Para el que no lo sepa, la benzodiazepina es una droga que básicamente funciona como si fuera un analgésico, te deja medio dormido, medio drogado, te puede dar hipnosis, te entra sueño, estás medio oído. ¿Quién tenía benzodiazepina? Fabrizio. Todas las pruebas a Fabrizio. ¿Y Fabrizio qué decía? Yo estuve una vez en ese piso. Ya había cambiado su historia después de decir que no había estado nunca. Continúa la historia. La policía RQR, Fabrizio ya empezaba a flaquear y obviamente investigan su casa, su piso y encuentran joyas, las cuales había denunciado la familia de Josefa como perdidas y obviamente la policía sumó 1 más 1 y dijeron, lo detenemos. Sí, no es muy listo aquí nuestro amigo Fabrizio, la verdad. Cuestión. Llega mayo de 1999, ¿vale? 1 año y medio largo después del asesinato. Y ojito a esto, asesinato. Luego entenderéis el porqué. Se lleva a juicio. ¿Cuál es? Hay un juicio, pero es un juicio... lo diré. Bueno, en el juicio participa muchísima gente, ¿vale? Público. Sí, es un juicio público. Participa muchísima gente, sobre todo gente que estuvo recogiendo pruebas, gente de la que había trabajado, forenses, gente que había recogido las huellas y demás, y todos llegaron a la misma conclusión. Tenemos pruebas suficientes de que ha sido Fabrizio. Pero la defensa, el abogado de él, tuvo muy clara la estrategia y es que no había ninguna prueba clara de que él la había matado. O sea, recordad que en el cuerpo no se encontró ninguna muestra de fuerza, nada, cero. Simplemente se encontró benzodiazepina y se sabía que él era una persona que trataba mucho con las drogas. Claro, o sea, vosotros imaginaos el percal de nuestro amigo Fabrizio intentando defenderse de la única forma que podía y remitiéndose a que estuvo una vez en el piso, pero que él no había sido. Este juicio popular llega a la conclusión de que Fabrizio tiene que pasar 15 años en la cárcel. ¿De dónde salen esos 15 años? 12 son por homicidio. Homicidio. O sea, recordemos que es un asesinato porque ha drogado, ha robado y ha matado a conciencia. Porque recordemos que murió por asfixia, ¿vale? O sea, ella realmente murió por asfixia, que es como lo tratan desde el punto 1 los forenses y son las pruebas que dieron después de la autopsia. Le dan 12 años por homicidio y 3 años por robo con violencia. A día de hoy, calculad, si entró en el 99, ¿quién está fuera de la cárcel? Fabrizio. Correcto, nuestro colega Fabrizio. Muy bien. Sin quitar que podría haber salido mucho antes. Sí, la cosa es, la defensa llevó el caso al Tribunal Supremo de Baleares y este rectificó la sentencia que se había dado con anterioridad de los 15 años. Pasó los 15 años íntegros en la cárcel, que realmente eran 15 años y 3 meses, pero pasó esos 15 años y 3 meses en la cárcel y luego salió. Nunca se ha vuelto a saber nada de Fabrizio, no consta en ningún lado
nada de información de Fabrizio. He buscado, he rebuscado y he remirado. Nunca ha vuelto a cometer ningún delito, nunca ha vuelto a nada. Fabrizio en aquel entonces tenía 36 años. O sea, ahora mismo ya, pues si tenía 36 en el 97, 50 y pico. pues calculad. Es un señor ya. Sí, sí, sí. Casi, o sea, casi 50. no, no, mucho más. 60, Y 60. Sí, 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 si sí, fue en el sí. 97. Hace, pues tú dirás casi 30 años. En el 97 cuando entró. Claro, cuando pasó entró. todo. O sea, tendrá 63, 60. 74 por allá, ojo. Cuestión. Todas las pruebas apuntaban a que era él. Se le declaró como homicidio, no como asesinato, cuando claramente es un asesinato. Pero es verdad que la mentira tiene las patas muy cortas. Y como él, a pesar de que ella era una mujer que no abría la puerta a nadie, decidió abrirle la puerta a la única persona en la que confió. Y aún así, la asesinó. Una sola persona, ¿eh? Es increíble. Es- También te digo, es que es muy heavy porque dices, tío, es una persona mayor. Si tú le quieres robar algo, no te va a detener. Que os vais a enzarzar a golpes. Es una que le ganas, tío, no tienes nada que hacer. ¿Por qué la matas? Róbale, lo material se recupera, no pasa nada con el tiempo, pero matarla es lo que me parece más... La cosa es que, a ver, he decidido yo por cuenta propia, porque he investigado y he decidido contarlo lo que es la escena del crimen muy suave, ¿vale? Pero es que imaginaos, o sea, no es que solo le drogase, de que, bueno, te puede drogar de cualquier forma, ¿vale? Pues te puede, tanto pruébalo como te drogo sin que te des cuenta. Con el café. Lo primero que he pensado es con el café. Como Claro. se lo servía él. No, pero claro, entendemos que esto pasó el 24 o el 25 de diciembre, no se dejó muy claro, o sea, o Nochebuena o el día de Navidad, o sea, Sí. claro, tú imagínate, la excusa puede ser cualquiera, en plan, si eres la única persona en la que confío y vienes a traerme un regalo, yo que sé, cualquier cosa, o a visitarme, te voy a abrir la puerta. La cosa es, me drogas, me atas de pies y manos con cables eléctricos, me amordazas con una funda de almohada y me asfixias con una almohada. A ver, teniendo el contexto de que era Navidad y que ambos estaban solos, a lo mejor en alguna de esas charlas se abrieron y le dijo, yo no tengo con quién pasar Navidad, yo no tengo con quién pasar Navidad, pasemos Navidad juntos. Lo he O sea, pensado también. no me parecería tan raro que eso... A lo mejor iban a cenar juntos esa noche y en ese momento lo hizo. Y por eso no hay síntomas de violencia. Ni forcejeo de entrar a la casa, ni... Claro, no, o sea, Es lo que- imaginaos, realmente la gente se dio cuenta porque esta mujer tenía su rutina súper marcada, Sí. pero Y aparte, muy, muy marcada. ha quedado claro que el tío era imbécil absolutamente por su modus operandi. Eso me parece lo más lógico porque ni el tío yo creo que ni habría sido capaz de pensar en cómo forzar, ni cómo entrar, ni tal. Yo creo que debe ser lo más absurdo posible, lo más simple, que es, para mí lo que dice Lucho tiene sentido. Porque Pero- con lo tonto que era este tío, yo no creo que hubiera elaborado un plan mejor. No, pero obviamente. Y luego, ¿cómo pretendes que no te pille la policía cuando robas las joyas, las vendes? O sea, vosotros imaginaos. En el mismo barrio, además. No, es que las vendió en cosa de días, porque realmente esto fue el 24 de diciembre y el 3 de enero ya lo detuvo la policía y ya tenían pruebas de que se había gastado no sé cuánto dinero, que había vendido joyas que había denunciado a la familia, que eran esas joyas. De hecho, muchas joyas se recuperaron, porque Qué gente que las barbaridad. había comprado las devolvió. Vale, pregunta. Antes que habíamos hablado en su caso, por ejemplo, que si estaba bajo los efectos de las drogas y tal, perdón, en su caso, si a lo mejor también estaba bajo los efectos de las drogas y dijo, voy a robarle a esta viejecita, se le fue de mano y dijo, la tengo que matar porque si no va a contar todo. De él no se demostró que estuviera bajo el efecto de las drogas. Es que Vale. es eso. Vale, De vale. ella Una cosa sí, que en la eso- autopsia se encontró la benzodiazepina, pero de él no. Que eso es como burundanga, la benzodiazepina, ¿no? O algo parecido. No. No, la burundanga realmente te inhibe el poder de decisión Ujú. y la benzodiazepina es como si te tomas, Un diazepam muy fuerte. sí, un relajante muscular hiper fuerte, ¿sabes? Te deja Bueno, volando. todo relajante muscular es benzodiazepina, pero hay niveles diferentes. Están las pastillitas que te las tomas que te relajan, que en este caso seguramente y por el año que fuera eran... Más ¿cómo- fuertes. No, ¿cómo se llamaban estas? Tranquimacines, seguramente. No, porque era lo que se movía en esa época. Y yo estoy bastante a la par de lo que dicen ellos, que debe ser
o sea, debió ser un acúmulo uy, estoy espeso hoy. De casos que se juntaron, que acabaron los dos juntos. Él, seguramente improvisado, intenta dormirla porque dice, le voy a meter esto en la bebida y se va a quedar dormida. A lo mejor no le hizo el efecto lo más rápido posible, o no sabemos, porque las personas mayores toman más medicación de lo que a veces nos pensamos, y a lo mejor fue más resistente a esa medicación, o no tuvo el efecto buscado, y se le desmadró. Sí, la cosa es que yo, a medida que estudiaba el caso, obviamente, igual que he escuchado un montón de podcasts de crímenes y demás, siempre tienes que intentar pensar como el asesino, ¿no? En plan, ¿qué te lleva a hacer eso? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces así? Y luego, ¿qué haces después? ¿Qué lógica tiene de que este hombre, siendo el camarero del bar donde va siempre esa mujer, decides robarle? Independientemente de que la asesines o no. Decides robarle a esa mujer cuando sabes que vas a ver que eres tú. Porque entras en su casa, entendemos que de una forma invitada, porque no hay forcejeo en la puerta, quieres robarle y aparte, luego se te puede ir de manos y te la cargas. Pero si quieres robarle y drogarla simplemente que se quede dormida, tú luego al día siguiente le vas a tener que servir el café y esa mujer va a saber que tú le has robado porque eres la única persona que ha entrado en su Y casa. si has hablado suficiente con ella, sabes que nadie va a su casa. Claro, es que todo el mundo además sabía que con el único que hablaba era con él. Pues seguramente eso fue lo que pasó. Que la vio dormir, atar, cuando se dio cuenta que pensó en lo que dices tú y dijo, esta mañana se va a despertar, vas a ver que soy yo, y al final pues la ahogó. O sea... Pero ¿por qué la atas? Es que eso a mí yo me rayaba un Porque montón. no la quería matar de primeras, es lo que dices, la quería hacer después. Claro. Es una vieja, no necesitas atarla, tío. Pero Le a metes eso así voy. con la mano y ya está. No, pero- Porque lo pensó después. Yo creo que solo la quería inmovilizar. Dice, mira, que no me dé por culo mientras le robo todo, porque necesito tiempo, porque hay bastante. Luego dijo, espérate, ¿y mañana qué hago? Pero no hay signos de que opusiera resistencia. O sea, no tenía signos en el cuerpo de... No, por eso, porque primero la drogó, la ató, pues para que cuando se despierte no dé por culo, porque el tío a lo mejor pensaba que tenía que recurrir a mucho tiempo, y cuando cayó en eso, de decir, mañana por la mañana le sirvo el café, ¿qué hago? Le pongo su anillo ahí también, en plan, mira, te lo voy devolviendo. Yo no creo sé, que fue... A mí me parece muy cruel, muy loco y que luego encima... Y tenemos que tener en cuenta que las personas adictas en fase de adicción hacen cosas que no tienen mucho sentido porque van sobre la marcha, lo hacen todo sobre la marcha También. y van haciendo y después se encuentran con el percal y la mitad de las cosas ni las han pensado. Es que es eso. O no Es se que- acuerdan. Sí, en este caso creo que es más que fue haciendo y... Una frase mítica que soltó él ya estando en la cárcel, porque obviamente lo entrevistaron y Ajá. demás. Una de las frases míticas que dijo fue: el asesino sigue libre. Yo no he sido, el asesino sigue libre. Esa es una de las frases míticas que soltó, a pesar de que todas las pruebas le inculpan a él. Es que puede ser que él no estuviera él solo. Puede ser. No se ha encontrado pruebas de ADN de nadie más. Nadie. Nada. Cero. Ya, pero O sea, que a solo lo de él. mejor él fue el gilipollas que dejó Claro. su ADN. Pero es... Tú imagínate, ¿tú te crees que esta persona se puede juntar con alguien? Es muy difícil hacer un crimen sin dejar nada, pero cero. Ya, Dejas bueno, eso también es verdad. motas por es algún súper lado. raro, tío. A ver, Eso lo que sí también es sabemos verdad. es que estaba nervioso, porque si no, no se hubiera fumado un piti ahí mientras le está robando a la vieja. Le hubiera robado y se hubiera ido. Sí. O se lo fumó estando ella despierta, me refiero. O sea, Sí. en su casa. Una abuela yo no qué te sé. deja fumar. Claro, en tu pero casa. si vos sabes... Bueno, a lo mejor mientras fumaba dijo, le voy a robar. Lo extraño es que dejara tantas... O sea, Claro. al menos quitas el piti, al menos limpias un poco, como todos hemos visto pelis, pues limpias un poco la zona, aunque luego seas un de madre, pero él se ve que no hizo nada de eso. Bueno, en esa época no había pelis tipo Netflix y thrillers, no era tan común, ¿eh? En el 97 no tenía... No, a lo mejor el tío no iba al cine, si no tenía dinero nunca. Todos sabemos lo de la pistola y Pero que la vos lo limpiaban sabes así con ahora, la camiseta. Pero Que vos lo dejas sabes el ADN ahora igual, porque viste muchas pelis que son más de los años 2000, pero antiguamente no había tanta peli así, ¿eh? Yo no le daría muchas vueltas. Es una persona No. que, como dice él, Sí. estamos intentando ponernos nosotros en su cabeza y es imposible. Vale, y si el tío fuera realmente inocente y había otro, y él solamente estaba ahí simplemente... Inocente no es. Solo con estar ahí no eres inocente.
Claro. Otra cosa es que no sea un asesino. Eso, Lo raro es lo que te digo, no se encuentran pruebas de ADN de nadie más. Sí. De ella y de él. y un tío que sí No le realmente habría- supiera lo que hacía, que se aprovechó del tontito. Claro. No le abría la puerta a nadie. Y no era una mujer, es lo que te Nah. digo, no era una Pero una mujer. vez atada, tú le abres la ventana al que sí sabe. Es desde un dentro. piso, ¿eh? No es... Bueno, pero le podés abrir la puerta otra vez. No, pero igualmente es una mujer que tampoco se caracterizaba por ir enseñando joyas, enseñando tal, no. Ella las Bueno, tenía y ya está. pero los barrios hablan más de lo que tú piensas y seguramente que por ahí también se levanta la liebre porque todo el mundo decía, esta señora seguramente tiene sus joyas en casa y también hay que tener en cuenta que en esa época las personas mayores tenían joyas. O sea, Yo es que mi teoría va por otro lado y es que simplemente el tío era retrasado y es retrasado a día de hoy si sigue vivo y la cagó muy fuerte y hizo todo mal y ya está, pero realmente es que no encuentro que hubiera nadie más porque que no dejes, punto número 1, que no dejes pruebas, punto número 2, ¿te vas a comer tú 15 años de cárcel por otro gilipollas? ¿Sabes? Punto número 3 es que, no sé, tío, en plan, has hecho lo que has hecho y a mí lo que me toca los huevos es que solo le calles en 15 años. Porque es un asesinato, no es un Sí, homicidio. es un asesinato, Es eso súper es barato cierto. matar a alguien. Yo te quiero hacer una pregunta, porque vos dijiste algo que me parece curioso y me parece de algo, no sé si inteligente o no sé, pero vos dijiste que la puerta estaba cerrada por fuera. Eso significa que cuando la mató, después No, tuvo que salir. Que estaba cerrada. Y Estaba eso solo cerrada. se puede. Que eso es. O O por que fuera estás o por dentro y dentro. no has salido, o que no estás en Claro, tu pero casa. para haber salido y que Sí, esté cerrada, tuvo que cerrar con llave. Claro. Sí, La es cosa Entonces, es que tan tonto no era. nunca se Es lo que encuentra. quería decir yo ahora. Tú dices que era un piso, pero claramente salió desde dentro en plan, y no por la puerta. A lo Obviamente mejor salió ya desde la dentro. Por cosa- la puerta se llevó las llaves. La cosa es que los informes ponen que cuando registraron su casa, en ningún momento se encontraron las llaves de la casa de ella. Entonces sí, se fue por la puerta, cerró y se fue. Sí. Claro. Y Pero puede en tirar ningún las momento llaves. tampoco te hablan de que las llaves estaban dentro de la casa. Claro, pero O sea, la si, cosa es, se debió llevar las llaves, Las debió llaves cerrar. de Schrödinger este. pero si él es tan tonto, ni siquiera hubiera pensado en eso. A eso voy. Que él Pero a dice, lo bueno, mejor- me voy y cierro con llave. No, pero él en su cabeza, claro, él en su cabeza debió pensar, yo me voy, cierro con llave, que se piensen que está cerrado por dentro y que ha entrado a robar. Y ya está. El problema es que el retrasado no pensó en que no había forcejeos por ningún lado. Y Pero es de- que ni en la víctima. Y después a lo mejor se me está ocurriendo otra cosa, que es, claro, si este tío era un, vamos a decirlo así, un muerto de hambre, ¿vale? Porque era lo que tal, que tenía un trabajo que a lo mejor el tío estaba buscando entrar en la cárcel. Porque, No creo. porque sabemos que en la cárcel tenés comida. No Pero- creo porque si no, no te Tenés- opones tanto a la hora de Sí. declarar. El día 1 ya habrías dicho, sí, sí. Claro, He sido claro, yo es y verdad, te es cae verdad, por más ese lado es tiempo, sí. verdad. habría que también estudiar, o sea, evidentemente, a lo mejor era una persona con pocas luces. Tiene toda la pinta. Es que tiene toda la O sea, pinta. hay personas que lo siento, pero que su cabeza no le da para mucho más. Y hizo pues lo que pudo, con tal, le dio para atarla, le dio para de esto, pero su mente no le dio para más. Sí. Y por el barrio en el que estaba, las vivencias que tenía y su tal, posiblemente sería una persona sin estudios. Estoy prejuzgando, por supuesto. Claro. Entre drogadicto y sin estudios, pues. Porque tú puedes ser drogadicto y ser inteligente. Pero este tiene pinta de que. Vale, pero ahora añadimos otra cosa. Claro, estaba atada con cables. Entonces fue premeditado de antes, porque los cables de dónde los sacó. Claro. A lo mejor los tenía por casa, ¿sabes? El típico cable que tienes en un cajón de un aparato de la tele o de cosas así. Ponían cables eléctricos. Todos Es los, que no te ponen todos nunca los más cables que tenemos nosotros. Claro, tú lo primero aquí. que has pensado es sus cables de un coche, a lo mejor. No, yo Yo pensé sí, yo lo más, primero en que pensaba, cobre, pero- más en cobre. No, más. Claro, pero es verdad que puede ser un cargador del aspirador. No, sí, El cable sí, de un claro. aspirador. o- cables. Cables eléctricos. Habrá eso ponía arrancado ahí. cables de muchos es, sitios. es que si fuera premeditado serían o bridas o Pero no había cintas. bridas en esa época, creo. Claro había que bridas sí, en el cómo que no, 97. claro, tío. Había bridas. Tiene más años que el sol, las bridas. ¿Veis? Eso que sé, tío. Pero lo normal, pues si no, serían cuerdas o cinta de carrocero o algo. Claro, porque veía muchas pelis. No, hubiese venido con Sí. material. Cinta Eso americana. fue. Una señora mayor, que si tiene los secadores, que si tiene. Sí, será por cables en ese casa. señor llegó, la lió, como dice, la drogó y fue haciendo sobre la marcha, la ató y se le fue de las manos. Sí, no, a ver, yo quiero aportar una cosa que tiene que ver con las personas mayores. Cuando trabajaba repartiendo multas, tienen que ir con mucho cuidado, porque yo en varias ocasiones entré a 2 o 3 casas de personas mayores que no podían andar, que estaban solas
Y eso porque no me voy a aprovechar de esa situación, porque ellos se sientan, te dan el DNI, le pones los datos y te vas. Pero cualquier otro puede hacer un destrozo ahí si haces eso. O sea que hay que ir con mucho ojo a día de hoy. Yo voy a muchas casas a hacer fotos de gente anciana, de 80 y que no se valen por sí mismos. Claro. Y es eso, va alguien a verlos 2 horas al día, está bien, le dan las 4 cosas que le tienen que dar y se van. Y es peligroso. Pero la cosa es que pensemos que esta mujer tenía 65. O sea, no era extremadamente mayor como para no valerse por sí misma, porque ella vivía bien. Me refiero, ella se movía, tenía su rutina. Y perdona, 65 es muy joven, ¿eh? Por eso que no es extremadamente mayor, me refiero. Que ella tenía, aquella además es época una a lo persona que mejor se no tanto. movía, ¿sabes? O sea, que no es que estuviese apalancada en su casa y demás. Sí. Pero ¿qué pasa? Y encima era desconfiada. Y Claro. confió en una persona Ya. Se la cargó. y tuvo la mala suerte que era la única persona en la que a lo mejor no tendría que haber confiado. Es que es heavy, ¿eh? La familia de ella declaró todo lo contrario, como que ella y él no tenían una relación estrecha, cuando realmente todo el mundo en el barrio dijo, o sea, en el barrio, la gente que iba al bar y declaró, dijo que sí, que era el único con el que hablaba y que alguna vez él había alardeado en el bar pero es que a mí, conmigo sí que habla, a mí sí que me invita a su casa y cosas así. Y de hecho, la defensa se basó mucho en lo que había declarado la familia. O sea, la familia ahí, es verdad que por desconocimiento, Pegó un a patinazo. lo mejor patinó. Y bueno, y él se aferró a eso todo lo que pudo, pero al final las pruebas son las pruebas. Sí. Claro. Bueno, Pero destacamos eso, ¿eh? 15 añitos. 15 años y 3 meses. Más te tendría que haber cargas sido una persona. perpetua, ¿no? 15 añitos. Para mí, si matas a una persona. Perpetua. Que esto es otra cosa, pero para mí, si tú quitas una vida, ¿por qué tú tienes que tener la oportunidad de vivir la tuya? Eso es lo que pienso yo. Estamos de acuerdo. Yo, es que, o sea, hay que separar Gente- asesinato de homicidio Ojo, también. claro, es decir, si atropellas a alguien sin querer, brother, vas a tener bastante castigo con vivir tu vida sabiendo que has matado a alguien sin querer hacerlo. Y posiblemente seas una buena persona. Pero un asesinato, es decir, voy a matar a este tío, yo lo siento, pero no tienes por qué No, y tener tu vida. drogar, atar y matar. O sea, son 3 cosas Muy heavy. que es muy loco. O sea, es que para mí una permanente revisable. ¿Vas a decir algo? no. Eso que el asesinato son 21 años, ¿no? 21, así como... El asesinato creo que va entre los 15 años y los 25, que sería ¿La la perpetua? cadena perpetua revisable, porque en España no hay perpetua. Exacto. Y un homicidio va entre los 10 y los 15, más o menos, para que nos hagamos una idea. A este tío le cayeron 12 por homicidio y los otros 3 por robo con violencia. O sea, te cae incluso más años por tráfico de droga. No, y por declarar mal a Hacienda. Te pueden caer 20 años, Ya, según ya. la cantidad. Es que eso me parece increíble. Sí. Lo poco que valemos es lo que tiene. Y la revisable es otra puta broma. Tú la revisable puedes hacer algo, pero bueno, no me lo quiero ni imaginar, ¿sabes? De que te caigan Ya. 800 años y realmente pasas 25 y luego cada 5 años se revisa tu caso. ¿Sabes? Que realmente sí puedes pasar toda la vida. Uy, vaya Porque- sí. Puedes pasar toda tu vida en la cárcel, Es que, pero cada ojo que ha 5 se habido peña repite. que después, coño, ha habido casos de gente que se ha descubierto que eran inocentes después de pasarse la vida en la cárcel. Yo creo que por eso el tema de las revisiones. Nelson Mandela. Sí, no, si yo las revisiones, o sea, me refiero, yo lo de las revisiones lo puedo llegar a ver bien en casos que no se ha demostrado del todo que haya sido culpable. Pero hay casos que No, incluso, o sea, incluso que lo dicen, ¿sabes? O sea, Sí. yo, rollo, ¿cómo se dice? ¿Culpable? Cuando largas tú, en plan de... Admites. Cuando admites, admites el crimen. Tío, no me ¿Por qué viene. le preguntan a Moritz? No, ahora me queda así. Cuando admites públicamente que lo has hecho... Alardear, los No, dichos. culpable. No, cuando, coño, fardas. Cuando Fardar. tú dices que eres culpable, Ah, cuando lo admites. Cuando Admisión admites. de culpabilidad. sí, y eso es, tío, de por vida. Bueno, de por vida no, es que, bueno, yo tengo el pensamiento un poco así, pero según lo que hayas hecho... ¿Están a favor de la ojo pena de por ojo, muerte? tío. Sí. Lo siento. Ya. O sea... Pena de muerte a favor, Pena pero de es que muerte. es delicado. Porque ahí ya no hay marcha atrás. Yo prefiero la perpetua, que puedes hacer eso de ir revisando, porque tú imagínate que te cargas a un tío y luego dices, hostia, que no era él. Y pues ya te lo has cargado. Coño, puede pasar. por gente como Vidal, hay millones de personas esperando a la revisable. No, pero ¿es verdad o no es verdad? Por si acaso. Bueno, Tú- pues que la revisen salgo Es que y tú mato al imagínate otro. el tío este que después de, no sé, 30 o 40 años lo revisan y se dan cuenta de que era inocente. Tú imagínate que en verdad lo mandaste a matar en vez de perpetua. Ya no, pues mira, pues ya está. Claro. ¿Ahora qué? Bueno, por casos curiosos
cosas curiosas que pasan en asesinatos y tal. Este sí que fue un asesinato muy breve. Un marroquí mata a su mujer marroquí aquí en Mallorca, se llama el caso Noah. Y él, días antes, le paran, le hacen una entrevista de IB3 random aquí al lado en Safachina. Le hacen una entrevista, le preguntan 4 cosas y él contesta random también. No, es que mi mujer me ha dejado y me da la culpa a mí, me ha quitado el hijo y yo ahora estoy aquí, y dice como cosas así sueltas que no tienen sentido. El tío lo graba, dice, esto no lo podemos usar porque no me ha respondido nada. 3 días más tarde buscan a este señor porque ha asesinado a su mujer. Hostia. O sea, para que veáis un poco como, ¿no? Cuando llegamos a este punto de matar, la peña, o sea, ¿vosotros alguna vez os habéis planteado Matar a alguien. matar a... O sea, no realmente, no, voy a matar a esta persona, No pero, me calientes. pero ¿alguna vez os habéis puesto en la situación de decir, vale, si yo tuviera que matar a alguien, todo lo que tendría que hacer? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Realmente no. Yo lo he pensado alguna vez. Sí. Déjame explicar. En el caso de decir, tío, yo pienso en que tengo delante a alguien que quiera apuñalar a mi hermano o algún familiar, Sí. si la situación Eso es llega, diferente. yo lo tengo muy claro. Sé que o me van a apuñalar a mí. Yo creo que es una situación en la que no lo controlas. Dices, le voy a matar. No lo vas a controlar. No, pero Entonces, yo creo, hasta donde llegue. yo creo que lo plantea de una forma diferente. Porque una Sí. cosa es que tú seas en defensa propia, en plan de te sientes. Sí. Para protegerte de alguna forma, te sientes atacado, te sientes tal. Yo a Y otra conciencia cosa es que tú a conciencia y- digas, no. quiero asesinar a alguien. No, yo por ejemplo... Es que es una locura. Claro, yo a veces me he preguntado, vale, si yo tuviera que... Yo, por lo que fuera, quiero matar a alguien. ¿Vale? Pero matar de matar por Ir a conciencia, planearlo y. Sí, a planearlo. No, esto que dices tú también lo he pensado y digo, no lo sé. Pues pasaría lo que tendría que Yo pasar. lo que pienso y- es eso, de que igual, pues mira, que para adelante, pero. Claro, pero esto es otra historia. No, me refiero de, vale, ok, tío, todo lo que tienes que hacer, o sea, primero tienes que matarlo. Eso por primero. ¿Cómo lo matas? ¿Vale? Porque hay millones de formas de matar. Y luego, siempre la pregunta es, ¿cómo te deshaces del cuerpo? Porque en realidad, con sosa cáustica, con enterrarlo bien enterrado, si lo tienes bien planificado y eso, es muy difícil en teoría que te descubren. Por eso, una de las cosas que están comprobadas es que la mayoría, el 80% de los asesinatos son pasionales. La gente no piensa lo que está haciendo. Actúa en el momento, hace y luego resuelve. Y ahí es cuando quedan tantas trazas, tantas pruebas, tanto tal. Pero si tú lo planificas bien planificado, yo te cojo hoy, te meto con sosa cáustica, con X cosas, 3 metros bajo tierra, por ahí en la Serra de Tramuntana. Sí, hasta que van a hacer un parking subterráneo, excavan por ahí y encuentran un cadáver 20 años más tarde. Claro. Lo que leí una vez, que es heavy, es cuando quieres enterrar un cadáver, hazlo sobre plantas o terreno protegido. No pueden excavar ni nada ahí. Claro. Claro. Que dices, hostia, hijo de puta, ¿cómo has llegado Bueno, a esa conclusión? Claro. El desierto, en el desierto de Almería, si supieras, por ejemplo, la cantidad de cadáveres que hay enterrados, te ¿Has sorprendería. ¿eh? visto? A mí lo que me sorprende de España también Por como lo que se han país encontrado. es la cantidad de retrasados que ha habido en la historia que han hecho asesinatos, que son muy conocidos además, en plan las niñas de Alcácer, Marta del Castillo y demás. Y esos putos subnormales encima les ha salido bien la jugada. Rollo, que sí, que muchos han terminado en la cárcel, pero no se han encontrado... Bueno, en el caso de la niña de Alcácer se han encontrado los cuerpos, pero Sí. en el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, buah. Nada. a día de hoy, Ya. y ahora ya han pasado un chorrocientos años, pero... Claro, pero eso porque también son delitos donde no hay conexiones. O sea, uno de los peores delitos es el delito al azar. Que yo ahora mismo decido salir y matar a cualquier persona que no tiene ningún vínculo conmigo. Entonces es muy difícil que te vinculen con esa persona. Bueno, eso en el caso de la niña de Alcácer sí, pero en el caso de Marta del Castillo... sí que Había estaban vinculación. todos vinculados, de hecho. Mm. Pero bueno, esos son casos que algún día podríamos explayarlos. Buah, Pues A mí- a mí- están para 5 horas de podcast. A tío. mí Eso el es- tema mujeres y niñas, tío, me da un poco de grima. Es delicado. Me da mucho es grima. Igual que delicado. el de José Bretón. Me da mucho Es grima, tío. heavy de Eso sí no lo conozco.
Ahora te lo cuento, fuera. En Estados Unidos, por Porque ejemplo, es- hay un caso que yo leí en su día, que 2 niños venían de una familia desestructurada y tal, en un centro comercial, la madre en un despiste, niño de no llegaba a los 2 años, se lo llevaron y lo mataron. Eso es otra cosa que no entiendo. Y- ¿Cómo pero- te puedes, tú como padre, Pero eran niños, no, pero claro. o sea, tú te puedes hacer la idea de si vas a un centro comercial con tus hijas, tú te relajas en algún momento y las pierdes de vista y te olvidas. No, pero te puede pasar que en un despiste con todo lo que estás haciendo y tal, te puede Bueno, Tiene pasar. que ser un ¿eh? despiste largo para que se los no- lleven y no te des cuenta. Tiene que No, ser un no, despiste tú te largo. das cuenta, pero de hasta que decir- lo encuentran. Perdón, he de decir que eso a veces no lo puedes controlar. Lo digo porque a mi hermano, acá en Palma, en Plaza de las Columnas, cuando yo tenía cuando yo me llevo 4 años con mi hermano, yo tenía 6, él tenía 4 años y yo tenía 8, mi hermano lo secuestró, o sea, te prometo que lo secuestraron. ¿Qué cojones? O sea, mi madre estábamos jugando en el parque y de repente mi madre mira y no está. Y estaba ahí mi madre al lado. No está el niño, tiene 4 años, o sea, camina, no sé qué, no sé cuánto. Estaba cruzando la calle de la mano con un hombre que se lo estaba llevando. No nos cuentes qué pasó con el hombre. Luego si quieres nos lo dices fuera Bueno, de cámara. no, si pero- quieres luego nos lo dices fuera de cámara. Pero vamos, o sea, hubo una época en la que había muchos secuestros acá. Sí. A mí me intentaron también no pasó mucho más tiempo de eso. En Pere Garau siempre era por esa zona. Me intentaron meter en una furgoneta. ¿Qué cojones, tío? Sí, tío, yo igualmente me extrañaba siempre mucho que aquí en Mallorca pasaran tantos casos de niños desaparecidos y cosas de estas. A día de hoy fliparíais la de casos de gente que Me desaparece y no se vuelve a saber nada. Me nunca, ¿eh? sorprende. Veo un montón en Instagram de persona desaparecida. Y es un adulto que dices, ¿cómo un adulto No, un desaparece? adolescente, entre 14, 17 y 18 años. Claro, eso. Así. Bueno, una amiga Yo que no creo que desapareció acá. desaparezca. Yo creo que eso tiene que Hay ser un un, secuestro. hay un caso por cerca de Marivent. Hmm. Hay una zona, una explanada, al lado de unos edificios, donde hay un kebab, donde hace la curva grande que te vas para, sí, o sea, pasas Marivent y luego ya viene abajo la curvita. La curvita hay unos kebabs, sigues por esa calle y si no, pues puedes subir ya directamente hacia la autopista. Y ahí había como en medio, había una explanada que ahora hicieron la carretera nueva, la bajada y todo eso. Y en esa explanada se encontraron un cadáver que llevaba 11 años ahí. Sí, y deducieron que fue un turista que se debió desmayar, morir ahí. Y no fue un asesinato ni nada, sino murió ahí por no se sabe muy bien por qué. Y después de 11 años dijeron los de estos que empezó a oler un poco mal. Pues no era un sitio que estuviera muy a la vista. No, porque era un descampadito que estaba justo en medio de 2 carreteras, Y nadie pasa. donde nunca se ha construido nada, que eso ha estado siempre así. Se ve que el tío debió entrar ahí, borracho, lo que fuera. A echar un meo, vete a saber. A saber, se murió ahí y 11 años después se lo encuentran. La gente de la familia ahí diciendo, ¿dónde cojones? Muy loco. Bueno, nosotros teníamos una amiga en la infancia, de la adolescencia, que Malena, el caso de Malena, no sé si lo conocen acá, Me suena. Me suena, sí. que desapareció también y había un montón de tramas con que había sido el padre, otras con que había sido la competencia del padre, otros con que ella misma se hizo desaparecer a sí misma porque no quería estar con el Bueno, padre. de esos también hay muchos casos. Sí, ¿eh? de trata de blancas y cosas así. Pero bueno, yo creo que sí, porque si no podemos hablar, podemos estar aquí hasta mañana. Sí. Y algunos tenemos que hacer cosas como ir al cine. ¿Cómo no? Y algunos tienen que hacer cosas de verdad como una reunión, pero... Sí. Pues nada. Ahora me has acordado de que tengo que ir a Pues trabajar. hasta acá, ¿no? Lo dejamos acá hoy. Que aquí trabajamos, ¿eh? Algunos Por si trabajan. alguien no lo piensa. ¿Cerrás vos el podcast? Venga, cierro yo el podcast. Podcast número 20, señores y señoritas. Cerramos un podcast un poco más serio, enseñando nuestras partes más... ¿Qué pasa? Perdón. Enseñando nuestras partes, no, enseñando nuestra parte más íntima y un poco más humana.
por decirlo así. ¿Qué pasa? Esto vas a tener que cortar. No digas nuestras partes, nuestra parte más nuestra íntima. parte más íntima. Es que, claro. Joder, tío. Vale, venga, empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Empieza de cero, rollo. Bueno, poca número 20. Pero no te rías. Perdón. Vamos hablando de nuestra parte más íntima. Venga. Bueno, podcast número 20. Podcast. Es que has dicho podcast y me miras ya. Pero no ha aguantado, tío. Qué gilipollas. Póster con mis tigueres. Podcast. Vamos a hacer unos Venga, vamos a ir de podcasts. aquí mañana, cojones. Venga, ¿Cuántos cortes hay que hacer en este podcast, la Virgen? Muchos. tú sí. Bueno, A ver si los hace. No, Bueno, señores y señoritas. Podcast número 20, nos despedimos. Hemos intentado hacer algo un poquito más serio. Sabemos lo delicado que son los casos que hemos tocado y pedimos disculpa de antemano si en algún momento información no es verídica o no es lo que dicen, pero lo hemos hecho con la mejor intención y con el mayor cuidado posible. Que quede claro. Y os vemos en el próximo podcast. Por favor, suscribiros, dejarnos un like, un comentario que nos ayudará a mejorar. Y estamos dispuestos a críticas constructivas. vale. Chao, amigos y amigas. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.